Yo nací en Arco de la Frontera en el año 1957, 5 de junio. Era la sexta hija que tenía mis padres, sexto hijo, vamos, en concreto. Ellos venían de lo que era la guerra civil, la posguerra. Fue una familia humilde dentro de la pobreza generalizada que había. Evidentemente yo en mi niñez sí tuve la escasez, no pasé hambre, pero evidentemente la escasez normal de la época. Yo recuerdo solamente a mis padres trabajar mucho, buscándose la vida enormemente para poder sacar a sus hijos adelante, eran trabajadores. Mi padre era un hombre que había sido sindicalista de la UGT antes de la Guerra Civil, lo que fue la República. Él estuvo represaliado, le dieron el aceite de resino, detenido, o sea, todas estas cosas, y ya para huir pues se fue al frente a Córdoba, a Pozo Blanco concretamente. Mi madre, pues también una persona luchadora al máximo, dentro de casa y fuera de casa, porque ella también trabaja fuera y dentro de casa, y nos sacó adelante. Ella tomó una decisión, mi madre, tomó una decisión que fue un punto de inflexión en nuestra familia, que fue venirse de Arco, porque decía que para sus niñas, que éramos 5 hembras y 2 varones, pero para sus niñas y para sus mujeres, como ella decía, allí no veía futuro, y entonces ella levantó la casa y le dijo a mi padre, ¿te viene o te viene? O sea, yo me voy porque mis niñas tienen que tener un futuro. Entonces se vino aquí a Jerez, en una situación difícil y complicada, pero ella era una persona luchadora, era una mujer avanzada para su tiempo, con una mentalidad que no correspondía a su tiempo, en muchos aspectos, sociales, sexuales, o sea, ella era una mujer muy avanzada en su tiempo, y mi padre la acompañó porque mi padre estaba muy enamorado de mi madre, entonces ella era la que llevaba las riendas. Mi madre cogía y hacía pan, o sea, ella hacía molletes de arco, que se llamaban los molletes, ¿no? Ella lo cosía, lo hacía y se llevaba, cuando ya tenía todo, se iba donde estaba el coche de línea, digamos, y entonces se lo llevaba a los pasajeros y a los bares cercanos. Ella se cargaba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y lo repartía. Planchar ropa a la gente del poder adquisitivo que podía permitírselo, como es normal, pues también. Luego ella era una fenicia, ella era comerciante, ella le encantaba tener ella decía que si tenía una tienda podía comer y podía vivir, o sea, ella era si ella no hubiera visto aquí ahora mismo, con la empresa de Nati, murió un poquito antes, porque esta lo abrimos en el 2004 y ella murió en el 2003, pero yo le dije, abuela, que lo hacemos y lo hacemos, total, ella se fue más tranquilita, pero bueno, que trabajaba en lo que le saliera, o sea, ella no tenía problema. Ella tenía conciencia, pero mucho miedo. Mi madre decía a mi padre, no le meta a la niña eso en la cabeza, a la niña no le hable de eso, y porque, obvio, la habían pasado muy mal, muy mal. Y yo entiendo el miedo de eso, porque además el miedo no lo metieron en vena a todos, porque tú hoy, todavía hasta hace relativamente poco, en el año 81 con el golpe de estado de Tejero, todavía nos creíamos que realmente es que aquí había miedo, porque el miedo de una dictadura no pasa en una generación ni dos, tienen que pasar tiempo. Ellos fueron a ver los primeros fusilamientos de Jerez porque le parecía imposible, irreal que pudiera, porque yo decía, ¿por qué fuiste a verlo? Dice, porque a nosotros nos parecía mentira que se pudiera estar matando a personas. Entonces fueron a ver los primeros fusilamientos en el Pozo de la Víbora. Y fue impresionante, o sea, ya me contaban detalles y demás, y de mi padre de Arco, desde su detención, a darle el aceite de resino que se lo dieron, o sea, el pulgante que se lo dieron, que eso le dije a que sabía papá, dice, eso no te lo puedo ni describir, ¿no? Y toda una serie de cosas, por eso te digo que son cosas que tenemos que, tenemos en la memoria de ellos. Y nos vinimos aquí. ¿En qué año? Pues mira, yo tenía 10 años, en el año 67. Nos vinimos aquí a Jerez, nos pusimos en el colegio, tal, pero vamos, yo a los 13 años me puse a trabajar, o sea, yo a los 13 años ya estaba trabajando,
cuidando una niña de 7 meses, que no se me olvida, porque yo me imagino una niña de 13 años cuidando una de 7 meses, ¿no? O sea, que fuerte. Y a partir de ahí, pues bueno, mi vida se desarrolló estudiando nocturno en el Coloma, y porque mi madre, como te he dicho, sus niñas tenían que estudiar. O sea, sus niñas no habían nacido para casarse y depender económicamente de un hombre. Aleluya, hermana. Ella decía que la libertad de la mujer estaba en la economía, que si tenía, no aguantaba a nadie, no por los hijos, no por eso, ¿no? Entonces, pues nada, estudié, trabajé, y a partir de los 16 años no tenía edad para trabajar en una fábrica, porque todavía no tenía edad, no había cumplido los 16 que tenía para trabajar, y me contrataron en la fábrica de cárnica que había aquí en Jerez, y yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, echaba una jornada hasta las 2 de la tarde, y luego pues me iba a las 7 a estudiar el nocturno en el Coloma, y vuelta a empezar a las 5 de la mañana. Y mientras tanto en eso yo cojo conciencia, aparte de ya que mi padre me había, la conciencia política y social, ya mi padre se había encargado de ponerme desde Radio Pirinaica y todo lo demás, y con todo lo que él me contaba, yo ya tenía el germen que me ha llevado toda mi vida, ¿no? A tener una postura ante la vida y ante la sociedad, ¿no? Y ante las personas, ¿no? Y cogí conciencia nada más que llegué a la fábrica. Yo llegué a la fábrica, vi lo injusto que era todo, analicé, vi, y bueno, y a partir de ahí ya me metí. En Juventudes Comunistas, ya me puse a luchar, estábamos en la clandestinidad todavía, obviamente. Estamos hablando entonces del año... Claro, pues ya tú ajustas, del año 72. 72, o sea, 3 años, cosas así, antes de morir, ¿no? En el 75 murió Franco, 75, sí. ¿No? Pues desde el año 71-72, o sea, vale. Yo tenía 16 años, justamente cuando estaba en Juventudes Comunistas. Ajá. Clandestinidad, obviamente, la única trabajadora, porque los demás eran estudiantes. Por edad yo no podía estar en el partido, tenía que estar en las juventudes, pero mi realidad era muy distinta a mis compañeros. ¿Por qué la trabajadora? Porque yo veía, ellos estudiantes, y yo venía de esa una jornada brutal, además en unas condiciones brutales, porque eso era insoluble, era demencial aquella fábrica, ¿no? ¿Cuáles eran las desigualdades que tú veías o cuáles pues mira, las desigualdades eran, primero de salario, eso era de salario. Luego, para que te dieran de alta, yo tuve que luchar desde el principio para que me dieran de alta. Luego, los compañeros veía que como si le usurpáramos los puestos de trabajo, porque decía que nosotros, en aquella época, no tendríamos que estar trabajando, sino lo que era en casa, y vamos, que eso ahora tú dices de risa, pero es que eso lo hemos vivido y lo hemos luchado, Y entonces yo me peleaba, o sea, yo era muy... No, yo no era conflictiva, simplemente que yo no podía aguantar ciertas cosas. Entonces siempre tenía, los compañeros, yo lo pasaba mal, pero tenía 3 compañeras que me apoyaban. O sea, ¿Hay 3 mujeres? Sí, eran 4 mujeres, conmigo 5, y luego se fueron casando y se tuvieron que ir de la empresa porque no admitía mujeres casadas. Y yo dije que yo no me iba, que yo me casaba y seguía trabajando. Y me quedé y seguí trabajando. Y ya otra compañera anterior, yo la convencí para decirle, mira, es que no, es que nos tenemos que quedar, ¿por qué? Porque nos casemos, o sea, y ya se quedó ella. Y después me casé yo, y las 2 que siguieron, también casadas, siguieron trabajando. Pero las anteriores, que fueron unas cuantas, a casa, o sea, a casa era a casa, ¿no? Y tu madre también dijiste que trabajaba dentro, sí, y fuera de casa. Sí. ¿En qué trabajaba tu madre? Pues mira, las veces que trabajaba, cómo podía, cómo... Pues mira, desde el punto de vista de la represalia, de la represión, sí, cuando tú te metes en el PC, ¿cómo vives, sí, tú el tema de la clandestinidad cotidianamente? Quiero decir, tú ibas, ¿dónde os reuníais? ¿Con quién? ¿Quiénes estabais por allí? ¿Hombres, mujeres? ¿Cómo relacionabais? Sí. Muy bien. Pues mira, cuando nos reuníamos, obviamente el miedo existía, vamos, porque nosotros sabíamos que una redada se podía producir en cualquier momento.
los compañeros nos reuníamos, pues mira, la verdad que en esos momentos hubo iglesias que nos permitieron reunirnos, como el Perpetuo Socorro, que sí, gente que realmente, oye, nos apoyaron en aquel momento, no se puede olvidar mucha gente y curas que estuvieron con nosotros y nos apoyaron, ¿eh? ¿Curas obreros? Sí, sí, los curas obreros, como puede ser el de, ya te digo, el de Perpetuo Socorro, como puede ser también Julián Gutiérrez en San Juan de Dios, por ejemplo. Julián Gutiérrez hizo mucho, o sea que hubo gente que nos apoyaron. Yo concretamente, ya te digo, nosotros, yo que sé, mi compañera de fatiga más grande era Blanca Alcántara. Y Blanca Alcántara viene del PC, o sea, no se olvide, Blanca Alcántara venía de Juventud y luego al PC, lo que pasa que luego, bueno, PSOE, bueno, pero eso ha sido en tu trayectoria política, ¿eh? Pero como empezamos, yo recuerdo a Blanca conmigo repartiendo hostabilla, clandestinidad, hostabilla, aquí, en el Estadio Antiguo Domé, aquí, Parque Stadium, que ahora es Parque Stadium, eso estaba el Estadio Domé. Bien, pues nos pusimos Blanca con una barriga de su primer hijo, así, y yo. Las dos solas ahí, a la salida de todos los tíos que iban, imagínatelo tú, después de un partido de fútbol, a repartir hostabilla del PC, imagínate tú, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que los hombres era que nos insultaban? O sea, no te lo puedes ni imaginar. O sea, insultar, o sea, era una cosa espectacular. Insultar, insultar, un insulto de lo que nos llaman a las mujeres habitualmente. De todas las putas, de todo. De todo, en tu casa, vete a fregar, lo que tiene que ser, total. Y ya, claro, vino la nacional y sí, Blanca y yo corrimos mucho. Blanca con su barriga y yo sin barriga, pero las dos corrimos un montón, porque es que todavía lo recordamos las dos muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo me reunía, como te digo, con los compañeros. Yo tenía un hándicap, bueno, un hándicap tampoco es que fuera tampoco nada, ¿no? Pero quiero decir, yo era la responsable de propaganda, y eso sí, a la que el responsable de propaganda cogía y además era el que buscaban, ¿no? Y las últimas cosas que nos pasaron, pues fue la redada tan famosa que hubo en Jerez, que yo estaba en el Villa Marta con toda la propaganda, que me había bajado del autobús de la granja, estaba esperando a mis compañeros para que cada uno recogiera su paquete y claro, justamente en la calle Largas detuvieron a Ramón Calvillo, esta gente, pues yo estaba con Ramón Calvillo, o sea, toda la vasca de aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, pues nada, pues me llamaron de enseguida porque yo tenía allí toda la propaganda, entonces me fui corriendo a casa y mi padre pues me ayudó a quemar toda la propaganda en lo que era un baño de zinc antiguo, y mi madre tenía allí como un cuarto de pila en el patio, y entonces ahí estuvimos quemando todo, porque claro, y toda la noche esperando, pues sentí el jeep porque podían venir a detener. La verdad que sí que se pasó, pero con la juventud, aparte del miedo, pero yo creo que era la ilusión. Avecinando el cambio, que sabíamos que le quedaba 2 bocas, a esto ya le quedaba poco, entonces era la ilusión por terminar, por hacer un mundo mejor, más justo, más equitativo, más todo, ¿no? Pues después de todo eso, después ya vino la democracia, quiero decir, ya se legalizó el Partido Comunista, que fue un punto también de inflexión, ¿vale? Y tal. Pues ya yo me puse a militar, ya yo a nivel político, mi realidad era el sindicalismo, porque era laboral, o sea, yo ahí donde tenía mi caldo. Entonces, pues en un principio yo con quien estuve siempre en contacto fue con los hermanos Pérez. Los hermanos Pérez son de comisiones, como tú sabes, de todavía fundadores de comisiones y del PC y todo esto, ¿no? Pues Juan Pérez, que está vivo, y sus hermanos ya Pepe y demás, que falleció, ¿no? Pero yo, con quien yo ya, digamos, bebí, aprendí y tomé conciencia más, fueron con los hermanos Pérez. Los hermanos Pérez me ayudaron, me comprendieron. Yo era muy joven, evidentemente, y más que a nivel teórico, yo era a nivel visceral, ¿no? A nivel emocional, ¿no? O sea, después vino lo que tú sabes, argumentar y teorizar y todo lo que tú quieras, pero al principio era más a nivel visceral y a nivel emocional, ¿no? Y bueno, y ya, digamos, ya después de tener contacto con gente de comisiones, porque estuvimos con Fernando Martí Mora, que es un abogado laboralista, como conoceréis,
pues como mi marido también estaba con él pasando y demás, Juan González. Entonces, pues estuvo con Fernando en comisiones pasando consulta allí en la calle Doctrina, en la parte de allí, que allí fue cuando se inició también, ¿no? Pero eso ya estamos hablando del año 78, 79. Sí, claro, ya las primeras elecciones, ya estábamos en la democracia, ya habíamos pasado exactamente, ya a partir de lo que tú sabes que se legalizó el Partido Comunista, ya empezamos lo que era, pues oye, hacer lo que es la transición, simplemente, ¿no? Y ya lo que, pues ya vinieron, donde yo me llevé más tiempo organizada sindicalmente, que ya fue cuando yo me fui a negociar el primer convenio de Cárnica, me fui yo a Madrid, lo estuve negociando, pero yo ya estaba en la USO, en la sesión de la CLA, que se llamaba, que era alimentación y demás, ¿no? Que estaba la gente de la vid, dentro de mí eso estaba la gente de la vid, y entonces yo ya me fui a centrarme en lo que era la USO, en la CLA, que se llamaba mi sección, donde yo trabajaba más. Y a partir de ahí, yo ya te digo, estuve negociando el convenio y luego estaba metida en todo lo que era la huelga de la VI, o sea, todo lo que se hizo aquí en Jerez. Todos los conflictos fuertes y duros. Y yo recuerdo que me contaste la otra vez que estuviste en Castelldefels, en el Congreso de unificación de la USO con la UGT. Aquello fue un desastre. Aquello fue un desastre, aquello fue fuerte y duro, allí se rompió todo, o sea, aquello fue un poquito violento, en el sentido ideológico, porque bueno, no se estaba de acuerdo y entonces allí hubo una ruptura, o sea, lo que se produjo fue una ruptura importante y para mí mi primera decepciones, porque yo todavía tenía, digamos, una visión idealista, una visión romántica, emocional, como te digo, de lo que eran ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues también que era joven, porque tenía, pues, no sé, 21 años. Sí, pues ya me había casado, me casé con 20, sí, que unos 21 años. Entonces, pues fueron los primeros golpes que te da la vida, ¿no? Porque no me imaginaba yo que a veces las ideas nos pudieran llegar a la violencia. Entonces, para mí aquello fue un despertar. En la militancia era una militancia efervescente, o sea, era una militancia combativa, o sea, tú ves ahora y tú dices, ¿dónde está la gente? O sea, ¿sabes qué te digo? Ahora mismo tú dices, vale, es que antes también teníamos que perder puestos de trabajo, ¿no? También teníamos que comer, o sea, que a mí que me digan, sí, que hay que pagar la hipoteca, y yo entiendo todo, o sea, perfecto, ¿no? Pero es que antes nos echaban, o sea, cuántos compañeros, Juan Conde, anarquista, amigo mío y referente para mí también, Juan Conde. Juan Conde tenía 7, 8, 9, 10 hijos, es que no sé cuántos, y Juan Conde llegaba a una obra y lo echaban, y llegaba a otra obra y lo echaban, o sea, no tenía trabajo. Juan Conde también es un referente aquí en Jerez, y para mí también fue un maestro, para mí, porque también me relacioné mucho con él y con su familia, con sus hijos. Juan Conde era más bien, sí, pero Juan Conde era más bien anarquista, o sea, dentro de eso, pero exactamente, ¿no? Pero era, eso te digo, y era gente que se jugaban todo, o sea, es que no le contrataban en ningún sitio, nada, en absoluto, y arriesgaban, pero digamos, el espíritu que había allí era de lucha, nos comíamos el mundo, o sea, ¿sabes qué te digo, no? Y además no había problema de sacrificio de hora, de tiempo, no sé, Sebastián González, por ejemplo, quiero decir, es que realmente viví la época dorada, de alguna manera, del sindicalismo, ¿no? Y de los movimientos, porque es que teníamos que hacer tantas cosas, ¿no? Es que los primeros convenios, el primer convenio de calzado, que me acuerdo que Juan, mi marido, estuvo, el primer convenio de calzado aquí en Jerez, que además, como te diría, era gente que no estaban acostumbrados a que le dijeran ni le hablaran de tú, o sea, los empresarios, ¿sabes qué te digo? Exactamente, porque aquí sabemos el clasismo que hay y todo lo que hay, ¿no? Eso es así.
Y entonces aquí se le hablaba de tú a la gente, o sea, se le hablaba de tú con igualdad, o sea, simplemente. Y hombre, aquí se consiguieron muchas cosas, hasta que hicieron el expolio que hicieron con la reconversión industrial que se hizo aquí, ¿vale? Eso fue un desastre. Eso fue un desastre. No hemos recuperado. Todavía no nos hemos recuperado. Y vivimos la etapa dorada de los tapones, de Slipa, con un montón de mujeres, que ahí hubo un conflicto también, que participamos extraordinario, que lo ganaron además las mujeres, junto con Juan. Bueno, estaba cartonaje, Tempul, cartonaje Prive, o sea, todo lo que era alrededor de la industria que había aquí en Jerez era impresionante, ¿no? Entonces estaba como que te digo, gráfica del exportador, gráfica, todo, absolutamente. Entonces eso, nosotros teníamos mucha ilusión. No, además quiero decir, no nos estorbaba seguir, por mucho que estuviéramos reunidos, llevábamos nuestras casas, nuestros trabajos, o sea que no es que estuviéramos, pero eso, hombre, era la ilusión, te llevaba para adelante. El cambio, hombre, porque nosotros, evidentemente, también es un matiz importante. Yo veía de dónde venían mis padres, a dónde habíamos llegado nosotros y lo que queríamos seguir avanzando, ¿no? Y ver a esta gente de alguna manera, yo me sentí muy contenta porque mi padre decía, no me quiero morir, él siempre repetía lo mismo, antes de que este señor no se vaya, hasta que no se muera, ¿no? Y lo vio y votó, que él lo que quería era votar, y era el primero que cuando yo llegaba ya me cogía la papeleta, su sobrecito, y bueno, eso era... Por eso yo no me permito, aunque no esté de acuerdo, aunque ahora mismo tenga como yo digo, obviamente mi opinión y mi criterio de lo que está pasando y demás, no me permito no ir a votar. Voy, aunque sea con fiebre, porque se lo debo a mucha gente que no pudieron hacerlo nunca. O sea, es por conciencia, ¿no? Aparte, a lo mejor por convencimiento políticos, evidentemente, ¿no? Pero bueno. El papel de la mujer detrás de los sindicalistas y de los que se dedican a la política nunca ha sido reconocido, y yo reivindico y sigo reivindicando ese papel tan importante de la mujer que está a la sombra, que ha sido capaz de llevar adelante la familia, de aguantar la cárcel, la represión, el miedo, o sea, todo, y sacar eso adelante para que ellos pudieran ser visibles, para que ellos pudieran hacerlo. Pero esas mujeres, yo te juro que no ha habido reconocimiento para esas mujeres. Y conozco a muchas de sindicalistas muy reconocidos aquí en Jerez, de sindicalistas que han hecho su papel, evidentemente, y vamos, todo mi aprecio y mi valoración. Pero evidentemente esas mujeres no han sido reconocidas. Esas mujeres han sacado a sus hijos adelante sin comida, sin dinero, aguantando todo lo que les echaran, y no se han llevado nunca un reconocimiento, ni un gracias, ni un valor. Y yo creo que ese valor es que yo lo reivindico. O sea, y yo estaba, ya te digo, en una posición distinta, en el sentido, ¿sabes qué te digo, no, hija? Que yo estaba al frente luchando, o sea, y todo eso, y activa, y yo a lo mejor no tenía niños detrás ni nada que por el estilo, y si me echaban, vale, mi madre le hacía falta el dinero, pero bueno, quiero decir, no eran niños pequeñitos como yo he visto comiéndose el bocadillito de mortadela, y eso no hace tanto, eso no es la prehistoria, ni en la Edad Media, o sea, eso era los años 70 y algo, que nos olvidamos, pero eso en la historia, eso es muy reciente todo, eso no es nada para la historia, eso son 10 minutos, tú lo sabes. Y yo, esas mujeres, vamos, no sé, gaiteros, las mujeres, mucha gente que te podría decir, hombre, es que Angelita de Sebastián González, la mujer de Juan Conde, como te digo, o sea, de mucha gente que se podría, esas mujeres han estado ahí, Esas mujeres, por favor, porque también es verdad, y como te comenté allí, y lo vuelvo a reiterar, el machismo siempre ha estado ahí, No se te olvide, No, ni somos tan liberales, ni somos tan de izquierda, ni somos tan eso. Cuando llegan ciertas cosas y ciertos comportamientos que se repiten, por lo menos se repetían, ¿vale?
y las que estábamos metidas, que éramos muy poquitas en estas cuestiones, teníamos que tener doble lucha. Doble lucha de muchas cosas. De primero, de que estaba en el escaparate, y por ser mujer, tú por ser mujer ya estaba en el escaparate. Y si te estaba dedicando a una cosa donde nada más que había hombres, ya ni te lo voy a contar. O sea, y había una serie de cosas que porque era joven y te ponía el mundo por montera y te daba igual. Yo siempre he dicho, ¿por qué lo hago? Porque estoy aquí, y me ponía las orejeras y para adelante. No me importa. Lo tóxico no me llegaba. Y si me llegaba, como si no me llegara. El caminito. Pero esas mujeres necesitan reconocimiento, mucho reconocimiento, que no se le han dado. Ni organizaciones, ni marido, ni sociedad, nadie.